Señor nos bendiga. ¿Hay ánimo de fiesta o no? ¿O están apagaditos hoy día? Amén. Gloria al Señor. ¿Nos hemos gozado con las alabanzas o no? Amén. Es tiempo de alabar al Señor. Bueno, vamos a pasar el mensaje de la palabra del Señor. El sermón lleva por título el día de hoy: Dios cumple su promesa. Y vamos a estar viendo dos pasajes. El primero en el libro de Lucas, en el capítulo 1, algunos versículos, y luego vamos a ver el capítulo 2. Estamos en nuestra serie que hemos llamado ¿Quién es este niño? Así que por favor, si usted está conmigo, póngase en pie. Vamos a estar proyectando las letras en la pantalla. Vamos entonces a darle lectura a la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José. Un hombre, mire, escuche, un hombre que era descendiente ¿de quién? De David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? No he estado con un hombre. Ella se había guardado pura, esperando a que su esposo ya consumaran el matrimonio. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque eso, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas capítulo 2, versos 1 al 20. Por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto a María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz, y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él.
Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Toma asiento. ¿Se da cuenta? Estos pasajes nos están narrando el anuncio, primero del nacimiento del Señor y luego el nacimiento mismo del Señor. Y a una joven María que había sido desposada. Me llama mucho la atención el versículo 19, dice, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Yo me imagino que aún ella se estaba haciendo miles de preguntas. Ella estaba embarazada, había llegado el tiempo de dar a luz y ella no había sido tocada por ningún varón. Recuerde que José solo tomó a su esposa después de que da a luz a Jesús. Durante este mes nosotros hemos estado en una serie de Navidad a la que hemos llamado ¿Quién es este niño? Hemos enfocado estas últimas semanas en la persona de Jesús y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que escribe el doctor Lucas, lo que llamamos dentro de los evangelios sinópticos. Lucas es uno de esos evangelios sinópticos, junto con el libro de Mateo y con Marcos. Hay 4 evangelios. Algunas personas se preguntan por qué tenemos 4 evangelios si parece que cuentan la misma historia. Y la verdad es que cada evangelio es único, ya que cada evangelio tiene una perspectiva diferente. Aunque narran los mismos acontecimientos, pero cada autor se enfoca en lo que el Espíritu Santo le reveló. Eso es maravilloso. Tenemos 4 narraciones, las cuales podemos comparar y complementar el relato de Jesús. Ahora, cada evangelio tiene su perspectiva, como les decía. Mateo, por ejemplo, presenta a Cristo como rey. Marcos presenta a Cristo como siervo. Juan presenta a Cristo como Dios. Y Lucas presenta a Cristo como hombre, pero como un hombre perfecto. Lucas es único en el enfoque que le da a su libro porque destaca la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas también fue un médico y fue compañero de Pablo. De hecho, también es el escritor del libro de los Hechos. Y cuando Lucas está escribiendo, dice en el primer tratado, oh Teófilo, y se está refiriendo al evangelio que lleva su nombre. Así que nos presenta un retrato profundo de la compasión de Jesús hacia las personas marginadas, hacia los enfermos y hacia los pecadores. Porque Jesús sufrió en carne propia, siendo hombre, así que Él se compadece de nosotros. El Evangelio de Lucas resalta el amor y la ternura de Cristo, mostrándonos cómo la gracia de Dios puede transformar las vidas y también cómo Dios cumple las antiguas profecías acerca del Mesías. Así que hoy nos vamos a reunir y nos reunimos para celebrar este acontecimiento tan asombroso que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un evento único en la historia y también por el hecho mismo de un nacimiento, de una concepción milagrosa. Aunque el nacimiento de Jesús es un nacimiento normal en el sentido de que María tuvo que dar a luz como cualquier mujer, la concepción fue el milagro, ya que Dios pone a Jesús a través de su Espíritu Santo en el vientre de María. Así que Cristo está cumpliendo las profecías que habían hecho los profetas siglos atrás. Ahora, estos pasajes de Lucas que hemos leído nos están relatando la natividad o el nacimiento de Cristo y también la promesa del Señor que Él enviaría a un Salvador. Vamos a ver cómo Dios cumple su plan y la promesa del Salvador se concreta
en el nacimiento de Jesús. Así que primero vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Nosotros somos testigos del momento en que el ángel Gabriel visita a María para anunciar la noticia celestial de que ella iba a concebir a un hijo. Ahora, este anuncio no solo fue un mensaje sorprendente para María, sino una realización de la promesa divina que había hecho Dios siglos atrás. Nuestro hermano Ismael la semana pasada estuvo hablando acerca de las profecías hechas por el profeta Isaías, y estas profecías ocurren 700 años antes del nacimiento de Cristo. ¡Wow! Eso es espectacular. Cómo Dios prepara todo en la historia de la humanidad para que Cristo viniera a nacer tal como Él lo había profetizado. Isaías 7 y 9, vamos a leer Isaías 7 y 14 para recordar lo que nos nombró nuestro hermano la semana pasada. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta está diciendo que una virgen iba a concebir un hijo. Para los receptores de ese mensaje eso era algo totalmente absurdo. ¿Cómo una mujer que no haya tenido relaciones sexuales iba a poder concebir un niño? Allá en mi país hay una leyenda que le llaman la leyenda del Trauco. El Trauco es un personaje mitológico. Entonces las mujeres que quedaban encintas y que estaban comprometidas culpaban a ese famoso Trauco. El Trauco me embarazó. Ahora, obviamente que con esta historia, esta leyenda, trataban de justificar su infidelidad. No sé si algún hombre habrá creído ese cuento, pero eso es algo real. Si usted estudia ahí la historia del Trauco, se va a dar cuenta de un personaje que supuestamente embarazaba a las mujeres. Pero en este caso nosotros estamos viendo de un milagro donde una mujer virgen queda encinta. Isaías 9:6 también nos leía nuestro hermano. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. Si usted se fija en este pasaje, dice porque un niño nos es nacido, y mire las características que le da el profeta a ese niño. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. O sea, ese niño es Dios encarnado. Ahora, Dios había prometido enviar un redentor desde el principio, desde la caída del hombre. De hecho, encontramos lo que se llama el protoevangelio o el primer mensaje evangelístico allá en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, verso 15. Es el primer mensaje evangelístico, lo que los teólogos han llamado el protoevangelio. Pero nosotros podemos ver que María era una joven humilde y que es elegida por el Señor para llevar a cabo un plan de salvación para toda la humanidad. Por supuesto que María se muestra asombrada por este anuncio, ya que ella no había estado todavía con José. Ella se había mantenido virgen esperando a ser desposada. Esa cultura judía, realmente en ese tiempo vemos personas de muchos valores. Hoy en día fácil. Hoy en día la sociedad ha cambiado mucho. Son pocas las personas que llegan virgen al matrimonio. De hecho, la virginidad se ve como algo medieval, como algo antiquísimo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios no cambia. Aunque el hombre cambie, trate de cambiar los principios de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre.
Ahora, el hecho del nacimiento de Cristo fue de manera natural, como yo lo mencioné, pero la concepción misma fue un hecho milagroso. Ahora, para referirnos un poquito, ¿cómo era el casamiento judío en esa época? Tenía 3 etapas. Primero, había un compromiso, un acuerdo formal hecho por los padres. Los padres tenían que estar de acuerdo. Era una sociedad que respetaba mucho a los padres, así que los padres tenían que estar de acuerdo para que ese matrimonio pudiera llevarse a cabo. Hoy en día a veces los que se van a casar ni siquiera le preguntan a los papás cuál es su opinión. A veces los papás también pueden dar un buen consejo. Cuando hay padres piadosos, cuando hay padres que tienen temor a Dios y le dan un consejo a sus hijos, escúchenlo. Escuchen ese consejo. A veces los padres, con la experiencia que tienen, pueden ver cosas que los jóvenes no ven. Así que primero venía un compromiso formal. Ok, venían los padres y se comprometían y también ahí con los jóvenes presentes. Segundo, venía el compromiso matrimonial o de desposar. Y las ceremonias hacían promesas mutuas. Había toda una ceremonia, pero después venía el matrimonio mismo. Y este matrimonio no ocurría sino aproximadamente un año después, cuando el novio llegaba de manera imprevista a buscar la novia. Por eso que nosotros vemos en la Biblia, en ese pasaje que dice que las vírgenes tenían que estar con sus lámparas encendidas para que cuando viniera el novio, porque está haciendo referencia al momento del casamiento de las vírgenes. Ellas no sabían cuándo iba a venir el novio, así que tenían que estar preparadas en todo tiempo. Es como cuando las esposas están en la casa y los esposos han estado de viaje y saben que va a llegar su esposo. ¿Qué es lo que hacen las esposas? ¿Cierto? Las esperan arregladitas, perfumaditas, preparan una buena comida para recibir a su esposo. Ahora, en este caso, las vírgenes no sabían cuándo iba a llegar el esposo. Así que tenían que estar preparadas en todo tiempo. Y eso es lo que nos habla el Señor también, que nosotros no sabemos el día en que va a llegar nuestro Señor a venir a buscarnos, pero por eso tenemos que estar preparados día a día. Ahora, cuando una pareja se desposaba, todavía existían las obligaciones de fidelidad. Aunque no habían consumado el matrimonio, se consideraba adulterio la infidelidad durante ese tiempo, porque ya las personas estaban comprometidas. Esto no era una promesa informal. María se encontraba en la segunda etapa, o sea, ya estaba desposada, pero no había consumado el matrimonio. Ella se encontraba a la espera de José y que viniera a llevársela con ella, pero antes de que eso sucediera, Dios la visitó antes. Así que si usted puede leer el pasaje más adelante, usted va a ver que cuando María le dice a José que está embarazada, ¿cuál usted cree que fue la respuesta de José? ¿Cómo él respondió a esto? José se ve sorprendido por esta noticia. Y el relato nos da a entender de que José piensa de que María le había sido infiel. Porque él dice, la palabra de Dios dice que José pensó dejarla en secreto. Este hombre amaba tanto a esa mujer que incluso en su pensar, pensando en que María le había sido infiel, él no quería que María viera la muerte, porque el adulterio en ese tiempo se pagaba con el apedreamiento, la lapidación. Y este hombre amaba tanto a esa mujer que aún con el dolor de la infidelidad en su mente, él aún así quería dejarla secretamente. Por eso que después viene un ángel a José y le dice: José, no tengas temor de tomar a María como tu esposa, porque lo que está en su vientre no es algo concebido por el ser humano, sino es algo concebido por Dios mismo.
Y ahí José entonces entiende de que María realmente está siendo un instrumento de Dios y que ella iba a traer al Salvador del mundo. Y José además era un descendiente de David. ¡Wow! Y las promesas del Señor se seguían cumpliendo. Vamos a ver el segundo punto, el cumplimiento en el pesebre. En el Lucas, aquí en el capítulo 2, del 1 en adelante, presenciamos el cumplimiento de la profecía. El nacimiento de Jesús ocurre en la ciudad de Belén, cumpliendo una antigua profecía que se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Mire lo que dice el pasaje. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor a veces hace las cosas de una manera muy diferente a como las haríamos nosotros. Y el Señor, el escenario para Él realmente no es importante, y Él elige una ciudad pequeña e insignificante para darnos una enseñanza que no es el lugar, sino es la presencia del Señor. Jesús, el Rey de Reyes, nace en un pesebre, rodeado de animales. Ahora, usted cuando se imagina un pesebre, ¿qué se imagina? Bueno, yo le traje una foto. Un pesebre probablemente no es como nosotros lo imaginamos hoy en día. Hoy en día hay cunas que tienen cierto almohadas, cojines, y los bebés pueden estar muy cómodos. Pero los pesebres de esa época eran bastante rústicos. Los pesebres eran fabricados de madera o de mampostería, o lo que se llama albañilería, o eran construidos de piedra, y ese era un lugar donde se ponía el alimento para el ganado. Los animales comían de ahí. Y cuando José y María tienen al bebé, ellos preparan ese lugar. Yo me imagino que le ponen algo de paja, algunos pañitos para poder poner al bebé. En esa humildad nació nuestro Salvador. Esto a nosotros nos da un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La majestuosidad de este evento no se encuentra en la grandeza terrenal, sino en la magnificencia celestial que envuelve a este niño especial. El Señor no es como nosotros. A los hombres nos gustan los platillos, las trompetas, pero el Señor trajo a su Hijo Jesucristo a nacer humildemente en un establo, en un lugar donde había olor a animales, donde probablemente había excremento alrededor de eso, porque no había lugar en la posada, no había un lugar para que ellos se pudieran quedar. Y eso nos daba un gran mensaje, la humildad de nuestro Salvador, a nacer en un pesebre. Vamos a ver el punto número 3, la respuesta de los pastores. Ahora, los pastores en la misma noche del nacimiento reciben la noticia de esos ángeles y se apresuran a ver al recién nacido. Los que somos padres, el nacimiento de un hijo nos da mucha alegría. Yo recuerdo que cuando nació mi primer hijo, Joel, yo he estado en todos los partos, gracias a Dios he podido estar presente en todos los partos. Así que cuando iba a nacer Joel, yo estaba en el hospital, me pusieron un traje especial con mascarilla y yo estaba ahí, y cuando veo nacer a Joel, yo creo que por poco no me desmayo. Y cuando lo sacan a ese, yo no podía asimilar lo que estaba sucediendo, me lo pasan y yo todavía no creía que había sido padre. Pero es un momento muy especial el darte cuenta que
nace un hijo tuyo, que tiene tu sangre, que nace producto del amor junto a tu esposa. Es algo maravilloso. Así que usted imagínese ese momento en que estos pastores están escuchando de que había nacido el Salvador. Los judíos, ellos sabían mucho la Escritura y sabían de las profecías y de las promesas que había hecho Dios con el pueblo de Israel, que iba a enviar a un Salvador. La respuesta de ellos está llena de asombro, y también la respuesta de ellos a ese acontecimiento los lleva a una profunda adoración. Y esto también nos enseña una lección vital. Al igual que los pastores, nosotros debemos responder con prontitud y humildad al llamado de Dios. Y el llamado de Dios es el mensaje del Evangelio. Muchas personas escuchan el Evangelio, pero lamentablemente pocas personas responden a esa buena noticia. Muchas personas dicen: no, el Evangelio no es para mí. Yo no estoy preparado. ¿Ha escuchado eso? Recibe a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. No, yo no estoy preparado, no estoy preparada. ¿Quién está preparado? Si el Señor llega en medio del caos en nuestra vida, no llega cuando todo está bien, llega en medio del caos, cuando estamos sumidos en el pecado, ahí llega el Señor. Y Él nos quiere dar salvación. Mire esta frase: la llegada de Jesús no es solo una historia para ser escuchada, sino un suceso que demanda una respuesta personal y rendición ante el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Se da cuenta de eso? La llegada de Jesús no es solo una historia para ser escuchada, sino un suceso que demanda una respuesta personal. Usted tiene que responder a ese llamado que le hace Dios. Dios envía al Salvador, pero el hombre tiene que tener una respuesta para Dios. Y esa respuesta es: recibo el regalo de la salvación a través de Cristo o la rechazo. Pero también eso solamente te deja dos caminos. Si tú recibes ese regalo maravilloso, entonces Dios te promete la vida eterna junto a Cristo y toda su iglesia por la eternidad. Pero si tú rechazas ese regalo, lamentablemente pasarás la eternidad apartado de Dios en el lago de fuego, junto a Satanás y todos los demonios. Así que, independiente de cuál sea tu respuesta, tienes que saber que tu respuesta traerá consecuencias. Hay personas que piensan que tienen la vida en sus manos y en el momento que menos lo esperan tienen un accidente y mueren. No tuvieron tiempo de arrepentirse. Por lo tanto, ¿por qué tienes que esperar por una decisión que puedes tomar el día de hoy? Mucha gente celebra la Navidad. Usted ve ahora, las ciudades se visten de luces, se visten de fiesta, y todos están con un ambiente navideño. Pero ¿a quién están celebrando? ¿Estarán celebrando a Cristo? ¿Sabe qué? Le voy a contar una anécdota que nos pasó hace unos días atrás. Naomi es una niña muy observadora. Y cuando en nuestra calle, nosotros vivimos ahí en West Side, en Scranton, y en nuestra calle hay una casa que pone muchos arreglos en diferentes épocas, en otoño, ¿cierto? Y en Halloween tenían unas figuras bien diabólicas, bien feas. Y Naomi, cuando pasábamos por ahí, no las quería mirar. Dice: uy, qué feo, me decía. Pero después, cuando vino el tiempo de Navidad, tenían un pesebre
y tenían decoraciones de Navidad. Y Naomi me dice, pero mira papá, ellos pusieron cosas que no le agradan a Dios y ahora están poniendo un pesebre del Señor. Eso no está bien, ¿cierto? Y yo le dije como Viper, claro que no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque la gente tiene un doble estándar. Tiene una doble vida. Es como en Easter, en Semana Santa. La gente se pone religiosa, se pone a ver las películas de Jesús. Algunos van a la iglesia cuando no fueron en todo el año. Esa es una doble moralidad de las personas. Imagínense, mi hija que tiene 7 años se da cuenta de esa doble moralidad. Así que muchas personas celebran la Navidad, pero no se quieren someter a quien nació. Porque la Navidad es celebrar a Cristo. Ahora, lamentablemente, la Navidad en muchos lugares ha sido reemplazada por un viejo gordo, panzón y vestido de rojo. Para muchas personas, esta fecha solo se trata de ellos. Hay egoísmo, se trata de regalos, se trata de fiesta, se trata de comida, arroz con grandules, pernil, pollos con tajada. Pero no quiero que me malinterprete, yo no quiero irme al extremo. No, yo no estoy condenando esto. Es bueno, a mí también me gusta comer rico en esta época, preparamos comida especial. No quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que esto sea malo. Pero la Navidad no se trata de nosotros. La Navidad se trata de Jesús, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amada iglesia, la Navidad no solamente es un evento histórico, sino un recordatorio eterno de la fidelidad y el amor de Dios hacia nosotros. En esta temporada navideña, nosotros recordamos con gratitud el cumplimiento de las promesas de Dios para con los hombres. Que este mensaje de esperanza no solamente pueda resonar en nuestros corazones en esta época del año, sino que nos inspire a vivir vidas que reflejan humildad, obediencia y adoración sincera, al igual que nosotros vimos la respuesta de María durante todos los días del año. Que no solamente sea un día, sino que sean todos los días que nosotros podamos vivirlo para el Señor. No podemos quedarnos sin responder al maravilloso mensaje que el Señor nos ha entregado a través de su Hijo. Quiero dejarle algunas aplicaciones prácticas antes de retirarme. Primero, acérquese a Dios con corazón humilde en adoración. Al igual que María y los pastores, reconozcamos la humildad de Cristo y acerquémonos a Él con corazones humildes, adorándolo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Él está buscando personas que le adoren genuinamente, de todo corazón. Segundo, responda al mensaje de Dios. Eso quiere decir, responda al Evangelio. Sigamos el ejemplo de los pastores. Recibieron el mensaje y su respuesta fue ir y adorar a ese niño. No postergue su rendición a Cristo, sino acepte la gracia que Dios le ofrece el día de hoy. Usted no tiene la vida comprada. El día de mañana se puede morir. ¿Y quién le garantiza que va a tener la oportunidad de arrepentirse ese día? A veces pensamos también que el Evangelio es para los no creyentes. Sin embargo, el Evangelio también es un mensaje para el creyente todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida tenemos que reconocer que no seríamos nada si Cristo no nos hubiera salvado. Y tercero, tal como lo hicieron los pastores y los ángeles, dé a Jesús una adoración continua. La adoración no debe limitarse a la temporada navideña,
sino debemos cultivar una vida de adoración diaria, reconociendo la presencia de Cristo en cada área de nuestras vidas y compartiendo su amor con aquellos que nos rodean y con aquellos que demandan esperanza en Cristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, amada iglesia. Feliz Navidad y que el Señor nos bendiga a todos. Amén.